Bueno, pues aquí estamos ya, hemos finalizado esta aventura aquí en Tux, 4 meses en este pueblito que la verdad hemos salido mucho más allá de este valle, así que tengo unas ganas tremendas ya de salir de aquí y de empezar a hacer cosas, a explorar, así que empieza la aventura ahora empieza la aventura, me voy directamente de aquí, de los Alpes, y la idea es irme siempre en autobús, transporte público, siempre por tierra, intentar no coger ningún avión, todo dirección para el este, dirección para Asia. No sabemos hasta dónde vamos a llegar y a mí me gustaría llegar hasta el Himalaya por tierra, hasta el Himalaya, la zona de la India o del Nepal, pero claro, hay países que por el tema del coronavirus y tal, que no están abiertos todavía y aparte que son bastante complicados para pasar por ellos, uno de ellos por ejemplo es Turkmenistán, así que ya veremos. Bueno, de momento la idea es ir por tierra hasta donde pueda, hasta donde llegue, y bueno, ir haciendo vídeos también de toda esta aventura, y también me quiero fijar mucho en la gente, ¿no? De una forma, quiero ser un poco un observador y ver cómo va cambiando la cultura de la gente a medida que me voy acercando más al este, a medida que me voy acercando más al Asia. Yo creo que puede ser bastante interesante todo esto, así que bueno, tengo muchas ganas, la verdad, aunque bueno, ahora mismo el clima no acompaña, ¿no? Como veis, está todo nublado, súper nevado. Esperemos que bueno, que mejore en los próximos días, pero ahora que me voy más al sur yo creo que va a estar mejor la cosa. ...17 de abril de 2023... mi tiempo en Austria llegó a su fin. Después de haber estado 4 meses trabajando y viviendo en los Alpes, era hora de partir. Me encantan las montañas, pero ahora mi cuerpo necesita movimiento. Por suerte, mi estancia aquí me ha permitido ahorrar lo suficiente como para estar un tiempo sin trabajar. Mi idea es ir rumbo al este, hacia Asia, dejar los Alpes atrás para atravesar los Balcanes, entrar en Oriente Medio por Turquía y llegar hasta el Cáucaso, a Georgia y Armenia. De momento, ese es el plan. Hoy toca salir desde el pequeño pueblo de Tux e ir en tren hasta la capital de Eslovenia, lugar donde pasaré 2 días. Pues aquí estoy empezando ya esta nueva aventura. Bueno, no es el mejor día, la verdad, está un poco nublado, hace algo de frío. Me encuentro en el pueblo de Jenbach, ya fuera del valle de Tux, y ahora me dispongo a atravesar los Alpes en tren. Tengo que coger 2 trenes y un autobús en total para llegar a la capital de Eslovenia, que se llama Ljubljana. Vamos a ver qué tal está todo aquello. Y bueno, la verdad que me hace bastante ilusión también atravesar los Alpes en tren y también ver la parte de los Alpes Julianos que queda entre Austria y Eslovenia. A ver qué tal todo. Creo que en este mundo hay 2 clases de personas: los que sueñan durmiendo y los que sueñan despiertos. Aunque también hay otras formas de decirlo, como conformistas e inconformistas, soñadores y realistas. Pero el caso es que hay gente que tiene sus sueños cuando ya están durmiendo, sueños creados por el inconsciente, y luego están los que sueñan de día, sueños creados de forma consciente. Por mucho tiempo ni me preocupé realmente qué es lo que quería hacer con mi vida. Es algo que nos pasa bastante, vamos dando tumbos sin tener una dirección concreta. La mayoría acaba optando por un trabajo con un buen sueldo, o en hacer una familia. Sin embargo, yo me hacía muchas preguntas. No sabía bien si la vida normativa que se supone que debemos llevar era la más indicada para mí. Y ahí empecé a soñar despierto. Después de tiempo viajando, vi que tampoco era tan difícil llevar ese modo de vida, y que todo el mundo podría hacerlo, pero al final me di cuenta que no todos quieren realmente llevar esta vida. Otras personas prefieren la estabilidad y seguridad de saber dónde van a dormir y qué van a comer. Cada cual lleva su camino, y los diferentes caminos hacen que los círculos vayan cambiando. Maduramos y nos damos cuenta que lo que queremos no es lo mismo que quieren nuestra familia o amistades. O sea que un grupo no entiende el estilo de vida del otro y viceversa.
Bueno, ya pasado mi primera noche aquí en Ljubljana, la capital de Eslovenia. He pillado un hostel que me ha costado 16 euros, eso sí, es el más barato. Y en los hostels más baratos se encuentra la gente más rara, te lo digo, vaya gente más extraña he visto ahí. Pero bueno, aquí estamos, estoy en el parque de Tivoli, que es una pequeña montaña que está en la ciudad de Ljubljana. Y sientes como si no estuvieras en la ciudad, ¿sabes? Un parque que realmente es gigante. Y claro, como es una ciudad tan pequeña, pues al final llegar aquí no cuesta nada. Creo que en media hora así llegamos hasta aquí, hasta donde yo estoy. Y bueno, los precios aquí también son algo más baratos que en Austria ya. Por lo que he visto, un café me ha costado 2 euros, cuando en Austria me costaba como 3,50. Bueno, aquí tenemos uno de los deportes más típicos de Eslovenia, que es el salto de esquí. Fijaros qué alto está eso. Se ve que Eslovenia es el segundo país mejor del mundo en salto de esquí, después de Noruega. Pues esto es lo que se conoce como la cima del Tivoli, y aquí vemos toda la ciudad de Ljubljana, con las montañas detrás. Bueno, salió el sol por lo menos, y nada, hasta aquí creo que he tardado 1 hora desde la ciudad, muy poquito. Bueno, en cuanto al estilo de las ciudades aquí de Eslovenia, no le veo mucha diferencia con Austria. Bueno, eso sí, yo creo que en Austria estaban como más cuidado todo, tenían como más detalles, pero bueno, en general se parece bastante. Lo único, eso sí, es que aquí hay otro idioma, aquí utilizan el eslovaco, que es muy diferente al alemán, pero sí que se parece más a los otros idiomas eslavos de por aquí, por los Balcanes. Ljubljana es la ciudad del dragón, símbolo de fuerza y valor, además de ser uno de los elementos más importantes en la mitología eslava. El castillo es, sin duda, uno de los atractivos que tiene la ciudad. Desde arriba podemos ver perfectamente los montes nevados de los Alpes. Oye, pues sorprende bastante lo verde que es esta ciudad. Tiene un montón de parques, un montón de árboles, y luego, bueno, en el centro veo bastante gente internacional. No sé si todos serán turistas, yo creo que no, porque realmente el turismo tampoco tiene mucho, pero también tiene que haber bastante gente viviendo aquí, bastantes expatriados. Y seguramente muchos Erasmus también, porque esta es una ciudad universitaria bastante grande, aparte que tiene que ser una de las mejores ciudades para hacer Erasmus, ya que es pequeñita, lo tiene todo, puedes ir a todos sitios caminando, tiene que estar perfecta. Bueno, Ljubljana es la primera ciudad grande que encuentro después de salir de los Alpes. Y bueno, la verdad que me parece esto una barbaridad con tanta gente, aunque realmente tampoco hay tanta gente, y lo que sí que veo es mucha gente yendo en bici. La verdad que me está gustando. Bueno, algo de comida local. Aquí tenemos una cosa que se llama Ekstrukli o algo así, muy difícil de pronunciar, y pues algo bastante típico. Hay tanto salados como dulces. Yo me he pillado uno de los salados y este me han dicho que es de los más típicos, va con requesón. Vamos a ver qué tal para adentro. Bueno, tiene pinta de empachar un poco. Bueno, lo que está por encima está como crujiente, el sabor es un poco raro, la verdad. Curioso que en todas las fuentes que veo hay también un bol para perros, para que puedan beber agüita. Pues nada, por hoy yo creo que eso ya es todo. Un día es suficiente para ver esta ciudad porque es bastante pequeña, y mañana me tengo que levantar muy prontito porque a las 5 de la mañana cojo el autobús para irme a un nuevo país, para Croacia, a una ciudad que se llama Zadar, que por cierto lo he decidido hoy así de repente ir a esa ciudad, así que a ver qué me espera por allí. Ahora empieza una nueva aventura, con muchas ilusiones, pero también con dudas y preocupaciones. Se sabe cómo se empieza, pero no se sabe cómo se acaba.
Aún así, mientras el cuerpo aguante, seguiremos soñando despiertos.